Bienvenidos al 9º capítulo de Estratos del Mitomanoverso, este programa dedicado a abrir un poco las puertas de lo que es el funcionamiento creativo de nuestra editorial Mitómano Comics y también nuestra editorial Estratos. Hoy nos acompañan dos autores creativos que son bien conocidos. A Sergio, por ejemplo, a Mira lo hemos entrevistado varias veces, ustedes lo conocen, escritor, dibujante, colorista, rotulador, soldador al arco, entre otras muchas funciones, el padre de Atómica, y también nos acompaña Cristian Vázquez, que es un prolífico ilustrador, dibujante de cómics, y que es de la casa también, pues son ambos de la familia Mitomano Comics. Así que entremos al tiro a picar y hablar un poquito de lo que nos atañe hoy día, que es hablar de los nuevos próceres. Bien. Justamente esta conversación cae de cajón porque esta semana con Cristian hemos estado conversando harto de los nuevos próceres, reflexionando y descubriendo ciertas cosas a raíz de nuevos guiones que estábamos escribiendo y de la revisión de nuestras páginas, de las más de 100 páginas que tenemos publicadas de los nuevos próceres con Cristian. Más de 100 páginas. Sí, algo me parece haber visto ahí por redes sociales, en Instagram de Chris, algún tipo de adelanto, tal vez, si no me equivoco, porque vi algo así como un galpón que me recuerda mucho donde estaban los personajes, donde los dejó Sergio la última vez. Tal vez me equivoco, tal vez de otra saga, otra serie, pero ahí no lo se vamos equivoca, a conversar. señor. No se equivoca. Algo la sabe. información es correcta. Sí. Eso, la idea es que Tal cual. yo voy preguntando a los dos, pero ahí ustedes, si tienen que acotar algo, decir algo, procedan nomás, ¿ya? La pregunta va para ambos. Empecemos por los orígenes, po. Sí, pero ahí yo creo que ahí tenemos que preguntarte nosotros a ti, porque tú eres el creador de los nuevos próceres, así que tú nos podrías contar. Yo recuerdo que los nuevos próceres ya aparecieron en ese primer cómic de Caleuche, o no eran los nuevos próceres como tal. Eran como unos prototipos de lo que iba a llegar a ser los nuevos próceres, porque yo había acuñado ese término para como la Liga de la Justicia del Mitomanoverso, o sea, iban a estar los más representativos, los más icónicos, por así decirlo. Eso que en esa época, estaba hablando del año 2008, todavía no teníamos muchos personajes icónicos, pero en el fondo los que son ahora más representativos, que son Antu, Ayayema, Alba, Kuntur, Anima, Z también salía en Caleuche, pero ¿son presentados ahí como los nuevos próceres? Eso es lo que te preguntaba. No, creo que no, yo no recuerdo. Me parece que no, pero en una ¿Cuándo se acuñó el término? ¿Cuándo se publicó por primera vez o se dijo, aquí están los nuevos próceres? En el cómic de Z, fue en el cómic de Z, me parece, ¿no? O tal vez en una ficha de Mandinga, puede ser una ficha, porque siempre Mandinga lo vi como uno de los jefes ahí del supergrupo. Tal vez, no me falla ahí la memoria, no te podría asegurar. Pero de ahí en adelante oficialmente fue cuando tú hiciste el primer número de Z, y claro, y ahí nombraste a los nuevos próceres, y ahí también salían los más icónicos, porque eran Kuntur, Ayayema, Anima, la CUM, entre algunos, porque no estaban todos. Yo creo que yo fui el que decidió que Mandinga era el líder de los nuevos próceres, según recuerdo. ¿Seguro? Sí, porque hasta ese momento Mandinga era un tipo que vivía como en el campo y peleaba con el chancho, con el gancho. No sé. Sí, pues no, lo que pasa es que claro, tenía como doble... Tenía otro perfil, pues si tú lo ves es como un jornalero, tiene otro look, no era el... No, yo creo que el que, según es que estamos hablando ya de hace 12 años, nos perdonarán que tengamos ciertas lagunas ya a esta altura, después de crear tanta historia y tantos personajes. Pero me parece que yo fui el que tuvo la idea porque yo te hablé de que quería hacer una dinámica entre tipo Batman del futuro, con el viejo Batman y el joven Batman, y que ese iba a ser Mandinga, porque Mandinga era el personaje como de los viejos que habían ahí, y Z era el joven, entonces eso puse a Mandinga como el líder de los nuevos próceres. Puede Así ser también, como me parece que mencionaste, que te recordaba a tu abuelo y todo eso, también puede ser, no lo descarto. Me parece que fui yo el responsable de ponerlo a él como líder de los nuevos próceres, e incluso tú dibujaste una oficina muy detallada con toda una serie de artefactos que me parece que Cristian después la tuvo que replicar esa oficina. Sí, dio un lo lamento, Cristian, por eso. Pido disculpas de antemano. Hay una viñeta donde aparece Kurt en esa oficina, que las tuve que dibujar. Sí, pues ahí está lleno. Había una cantidad de objetos ahí.
Claro, se supone que íbamos a contar que ese también había un arco argumental que quizás podríamos llegar, pero que hablaba sobre el anterior líder de los nuevos próceres, que no era Mandinga, porque a Mandinga lo habían ido a buscar para ocupar ese puesto en una historia que hasta el día de hoy no se ha dibujado, pero que el guión existe. Quizás con Cristian lo dibujemos y lo incorporemos. Pero es un antiguo guión donde justamente Mandinga está como arriero en la Patagonia. Y está viene la ministra de Defensa a buscarlo para ofrecerle liderar a los nuevos próceres porque habían quedado acéfalos. Y yo tenía la idea de que el antiguo líder de los nuevos próceres, que estaba esposado, esa oficina era la de él, o sea, porque a Mandinga tú no lo vas. Mandinga no era, Mandinga yo lo veía como un tipo muy libre, que trabajaba como, por ejemplo, o sea, ya estaba retirado y estaba de arriero, como cuando uno ve a Wolverine en algún momento que se retira y se va al bosque. Freelance. Claro, entonces lo iban a buscar y él, en el fondo, esa oficina la heredaba del puesto y todos esos objetos que habían ahí eran del antiguo líder, del líder anterior. Sergio, ese líder iba a reaparecer. Antes de avanzar, ¿por qué no empezamos por contextualizar qué son los nuevos próceres? ¿Qué es un supergrupo? ¿Qué es lo que hace? Claro, ¿qué que se son dedica? los nuevos próceres. Para los auditores que no conocen tal vez el cómic, obviamente después dejamos los links abajo y ahí pueden leer lo que se ha hecho, pero para contextualizar. Claro, estamos reconstruyendo en vivo la historia de los nuevos próceres. Como yo decía, lo primero que yo escribí para Mitómano, si mal no recuerdo, fue Z. Fue el cómic que de hecho creo que el personaje y el cómic del cual he escrito más en Mitómano. Y en Z rápidamente lo pasamos de sus aventuras propias con Francisco, que el Francisco lo dibujaba. Después lo conectamos como en el segundo número, no, desde el primer número me parece que aparece Mandinga y los nuevos próceres, y ya en el tercer número es invitado al cuartel de los nuevos próceres, y ahí vemos el cuartel también lo dibujó Francisco, creo que lo coloreó la Jime. Y ahí veíamos ya se crearon unas pequeñas sinergias, porque ahí yo ponía en el guión, ya aquí están en el gimnasio, y estaba, me acuerdo, el Puma entrenando, estaban otros, conocía a Armadillo, que quería hablar, tenía una reunión con Mandinga, entonces salía Z de la oficina de Mandinga con Dream, y estaba Dreamis afuera esperando, y estaba Armadillo también. Luego conocían a Trauco, a Cubo y a Chinchorro, que yo los veía como que los tres eran amigos y molestaban a Z, se burlaban de él porque no tenía poderes. Trauco creo que le decía, ¿acaso es mágica? ¿Acaso tu patineta acaso es mágica? Porque por último, si no tienes superpoderes, no eres metahumano, quizás tienes un objeto mágico, como martillo de Thor, ¿no? Patineta mágica. No, ni siquiera eso. Entonces, como que lo despreciaban y Dreamy les decía, no le hagas caso. Creo que intentaba saludar a Petrel, pero Petrel no lo pescaba, porque Petrel es un tipo así. Pero si tuvieras que definir a los nuevos próceres, ¿cómo lo definirías tú, Sergio? Así, lo más fácil es que son los Vengadores, son los Vengadores de Mitómano, o son la JLA de Mitómano, así de simple. Pero va más por el lado como Warren Ellis, que tomaba a un grupo como Stormwatch, que era sancionado por la ONU. Entonces los nuevos próceres en mi visión, porque yo trataba de darle cierta coherencia y realismo también a esto, los nuevos próceres era el grupo que estaba financiado por el Estado, o sea, son los superhéroes institucionales, son como una rama de las Fuerzas Armadas. Los nuevos próceres lo son en este universo, lo son de Chile, son los superhéroes chilenos, que son los superhéroes que trabajan para proteger a todos los chilenos, y con el patrocinio y el auspicio del Estado. Imagino, ¿no? O sea, para tratar, obviamente que no están lidiando con problemas a nivel callejero, sino que están como todos los superhéroes, porque si hay superhéroes hay supervillanos y hay superamenazas, entonces están ahí para detener a los kaiju y a las invasiones alienígenas y a los robots gigantes y a todo ese tipo de cosas. Son los héroes llamados a proteger al territorio nacional de eso. Y porque después tú creaste a Pangea, que es un grupo más como la JLA, que tiene un alcance internacional. Y así lo vemos, que cada país debe tener sus propios equipos. ¿Te has dado cuenta que a veces
aquí se veía antes, por ejemplo, que venían fuerzas policiales de Ecuador o de Perú o de otros países, venían aquí a entrenarse un tiempo con las fuerzas policiales de chilenas, y también podía pasar eso, de que pensábamos que de repente venían tenemos héroes que son superhéroes que son, por ejemplo, de Bolivia o de Perú o de otros países, que venían como que habían intercambios, que es algo que es muy común, que se hace entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, que en estos momentos a todo esto es súper impopular estar hablando de este tipo de cosas, pero dentro de la narrativa lo es así, son fuerzas del orden, lamentablemente, pero sí lo son fuerzas del orden, los héroes son fuerzas del orden. Así pero que, son estatales, claro, y por lo mismo dentro de la propia historia, después lo que Cristian llegó a los nuevos próceres, yo estoy hablando de los nuevos próceres cuando los dibujabas tú, y después que los nuevos próceres primero aparecían como secundario, como un grupo que tenía que ver y aparecía en el cómic de Z. Luego de eso lo dibujó Pablo Santander, y cuando terminamos con eso, ahí comenzó recién el título de los nuevos próceres, que es cuando llega Cristian. Y cuando Cristian llega, los nuevos próceres son una reacción a todo esto que dijimos. Son un grupo disidente de los nuevos próceres, liderados por Trauco, que se cansaron de ser, entre comillas, marionetas del Estado o títeres del Estado, o estar del lado del gobierno opresor, y querían estar del lado de la gente, del pueblo, y esto los limitaba, los constreñía. No querían ser empleados públicos ni brazo armado del Estado ni el gobierno de turno, así que se independizan la gran derrota que tienen además los nuevos próceres, y la gran falla que tiene Mandinga como líder, que lo deja en coma durante varios meses. Eso. Entonces, Sergio, antes, para que Cristian pueda participar también de la conversación, ¿por qué no resume a grandes rasgos lo que sucedió en la historia desde que empezó Z a integrarse a los nuevos próceres hasta cuando ya lanzamos el título oficial como algo más independiente? Resúmete más o menos qué es lo que pasa ahí. Perfecto. Z es un adolescente, tiene como 16, 17 años, y él es un vigilante a nivel callejero tipo Daredevil, sin poderes, pero con mucha voluntad, mucho entusiasmo, y sí entrenado en artes marciales y en autodefensa, y un tipo esencialmente puro y bueno. Es como nuestro héroe, como Goku, ese héroe como Peter Parker, el héroe que es esencialmente puro, bueno e incorruptible. Así lo hemos visto siempre a Z. Y eso lo ve Mandinga en él, y por eso él le dice: yo necesito a alguien como tú en las calles, alguien que no responda al gobierno ni al Estado, alguien en el que yo pueda confiar y que me informe cuando pasan cosas en la calle, como ese encuentro que tuvo Z con Bichuquén, que lo intenta detener a este monstruo totémico. Y le dice: como no puedes formar parte oficialmente de los nuevos próceres, porque si no tendrías que revelar tu identidad secreta y eso te pondría en peligro, y además eres un menor de edad, tampoco te puedo contratar ni nada de eso, ni puedes trabajar oficialmente, pero sí extraoficialmente. Entonces le da un comunicador y para que estén en contacto, y justo cuando están en eso se desata una problemática. Entonces es con dos alienígenas que desconocemos las razones, que incluso hablan en un idioma alienígeno, y es solo ellas dos, apenas ellas dos, y de hecho una sola, porque la otra apenas interviene, prácticamente diezma a los nuevos próceres, le arranca los brazos a Armadillo, mata al Puma, al que lo decapita. Se supone que le cortaba una pierna a Cubo, pero no alcanzó, solo cuando nos fijamos bien con Cristian, que en el color Claudio hizo que le rozara la pierna en vez de atravesársela y cortársela, lo que fue mucho mejor para que después lo pudiéramos tener caminando. Y bueno, queda un gran desastre. Mandinga queda en coma, y queda un vacío ahí de poder, digamos, en la estructura de poder. Asume el segundo a mando, asume el liderazgo, que es Kurt, que tenía una relación sentimental con Trimis, pero Trimis ya estaba se estaba interesando, estaba teniendo una mirando relación, para el lado. Claro, estaba mirando para el lado a Trauco, porque obviamente es la naturaleza de Trauco, digamos, el personaje del Trauco se basa en ese tipo de interacción con otros personajes femeninos. Entonces era llevarlo como a su lógica con conclusión nomás. Y luego de eso termina esto, y claro, hay muchos de ellos que quedan desencantados, que dicen: fuimos derrotados por apenas dos enemigas, y nos hicieron bolsa, y a un equipo como de
20 creo que eran, no sé, o 15 o algo así. Sí. Z salió incólume, por suerte, entre comillas, y porque tiene la protección de una megadiosa. Y fue una megadiosa que intervino, que empoderó a la novia de la hermana de Z, de la hermana gemela. Z tiene una hermana gemela, y ella, la hermana gemela y su novia se vieron involucradas también en esto, y ella fue empoderada, la novia de ella fue empoderada casi como Thor, como una especie de Thor femenino. Y ella acabó con finalmente con no fueron los nuevos próceres, sino fue como en la Ilíada. Yo quería meter eso de la Ilíada, o sea, como que los dioses intervienen, como cuando uno de los dioses, ¿te acuerdas?, empoderaba a Diomedes, y Diomedes se enfrenta al propio Ares. O sea, un humano es empoderado y se enfrenta al dios de la guerra. Entonces, luego de eso, queríamos partir, yo tenía la idea de que iba a partir con este grupo que se escinde de los nuevos próceres, que iban a estar Trauco con sus amigos, que eran Chinchorro y Cubo, y al que se añade Combustión, y obviamente Drimis, que iba a ser ahora la pareja de Trauco, y se iban a escindir. Y Petrel, que le cae mal todo el mundo, que solo pasa a su hermana, obviamente no se iba a querer ir para allá, pese a que estaba la hermana, y él nunca se había separado de su hermana, eso no lo podía todavía mostrar. Pero Petrel se quedó en los nuevos próceres y no se quiso ir con el grupo de Trauco, que además era financiado por Trauco, con el dinero de su familia, porque Trauco pertenece a una de las 10 familias más ricas del universo de Mitómano. Porque si no, ¿de dónde saca la plata para él financiar? Entonces Trauco dijo, yo voy a financiar este equipo, y nosotros vamos a estar al servicio de la gente común y corriente del pueblo, sin interferencia del Estado ni del gobierno. Y se fueron y hicieron una base en un aeródromo que heredó, y ahí empezamos a tratar de atar cabos sueltos, como esto lo que pasó en la isla de los Cíclopes, esta chica ahí que ya había caído ahí después de la... Ahí ya estamos hablando en números. Y ahí, claro, y es el primer número, y ahí empiezan los nuevos próceres como título tal, y empieza mi trabajo con Cristian, que fue reclutado por ti, que tú hiciste el scouting ahí y dijiste, aquí hay un dibujante que podría encajar bien en este proyecto y en este nuevo título que queremos hacer de los nuevos próceres. Y bueno, ahí, arruinaste mi pregunta, pero eso es justamente lo que le iba a preguntar a Cristian, pero gracias, Sergio, de todas formas. Y eso es lo que pasó hasta que llega Cristian. Entonces ahora podemos empezar a hablar de lo que ocurre a partir de la llegada. No, pero bacán, ya más o menos explicaste cómo acercamos a Cristian al proyecto, los nuevos próceres. Ahora no sé si él lo había leído antes. Eso, empecemos a preguntarle por ahí, ¿cuál era tu conocimiento del proyecto? Cuando te tocó que nosotros nos acercásemos a ti a consultarte si te interesaba dibujar los nuevos próceres. ¿Cómo fue eso, Cristian? Yo había leído algunas historias que estaban en la web. No recuerdo bien si había leído los capítulos de Z. ¿Ya? Pero sí cuando me dicen que voy a empezar a dibujar esta nueva serie que es de los nuevos próceres, obviamente reviso todos esos capítulos, el enfrentamiento que tienen con las villanas alienígenas Saiyajin, sí, que llegan, para ponerme un poco al tanto de los personajes, de la historia, de las dinámicas que tienen los personajes. Perfecto. Antes de eso yo había dibujado el cómic del Heraldo Roa. Sí, me acuerdo. De Ariel Molina. Sí. Es lo único que había hecho previo a empezar a dibujar los nuevos próceres. O sea, fue el segundo cómic en Mitómano, el de los nuevos próceres. Sí, perfecto. Sí, creo que antes de eso solo ese cómic, el del Heraldo Roa. Oye, ¿te acomoda dibujar tanto personaje? Porque los nuevos próceres son varios, pues es un super grupo. Distinto a dibujar una saga en solitario de un mono. Sí, ¿Qué te parece eso? Creo que prefiero dibujar así, grupos de personajes. Ya. De historias de un solo personaje, o que aparezcan 1, 2, 3 personajes. Sí, creo que se hacen menos monótono y se puede ir jugando, porque los personajes también dentro del grupo de los nuevos próceres hay diferentes personalidades. Los personajes reaccionan diferente a las situaciones que van enfrentando, entonces eso igual es entretenido, ir trabajando el tema de las expresiones de los personajes, los gestos, las posturas al relacionarse entre ellos. Eso igual es entretenido, y eso no se logra quizás dibujando cómics con personajes individuales.
¿no? Y lo que hace Sergio con el guión es que mete hay mucha acción, pues dibujáis un rato los cíclopes, después dibujáis, no sé, unas naves, después una alienígena, después unos conflictos por ahí, por allá, vampiros, sí, qué sé yo. La historia no se estanca. La historia no se estanca, está en constante evolución, los personajes van enfrentando diferentes conflictos entre ellos. Bueno, ya saben lo que pasa después del enfrentamiento que tienen con la alienígena, que por ciertas decisiones que se toman, el grupo termina separándose. Y el grupo que lidera Trauco pasa a tomar, digamos, el protagonismo de la serie. Así es. Oye, Cristian, le voy a preguntar a los dos, pero primero a ti. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la dinámica de trabajar con Sergio? Porque tú sabes que es importante llevarse muy bien entre el guionista y el dibujante. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo ha funcionado eso? Yo sé que funciona súper bien, pero quiero escucharlo de tus palabras. Sí, no, bien. Yo creo que a partir del número 3, a partir del número 2 o 3, recién empecé a tener contacto directo con Sergio. Porque antes recibía los guiones y lo iba dibujando, ¿no? En base a lo que leía. Pero a partir, creo que del segundo o tercer número, ya empecé a tener comunicación directa con él y empezamos ya a trabajar los cómics de forma más con mayor comunicación. Ya, es mejor, lo prefiere así, ¿no es cierto? Yo prefiero que sea así, además que Sergio es bien visual también a la hora de mostrar la historia. Entonces muchas veces me envía referencias, porque también se basa en cosas que a él le gustan también. Así bueno, como todos, tratamos de incorporar nuestros gustos en lo que hacemos, en las obras que hacemos. Entonces, sí, para yo entender bien esa referencia y que salga algo similar a lo que él quiere mostrar, obviamente que esa comunicación tiene que estar. Así que en ese sentido es bueno trabajar con él. Ya, buenísimo. La misma pregunta se la voy a hacer a Sergio. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Cristian? Bueno, ha sido súper gratificante, algo que por lo general yo trato de hacer en los cómics, es tener una sinergia con el ilustrador. En un principio, en Mitómano a veces hemos optado por ese trato de tener al editor como intermediario, porque hay buenas y malas experiencias. Sí. A veces se crean buenas experiencias cuando digamos el ilustrador viene a quedarse, digamos, como Cristian, que venía con una visión a largo plazo. Entonces ahí, por ejemplo, como él dice, claro, ya después yo creo que hicimos algo bien responsable, porque fue como después de como el segundo o tercer número, me acuerdo cuando empezamos justamente en el Aeroclub y aparece Trip y Trauco está Triptólema. Que Triptólema apareció por primera vez en un cómic que dibujó Gaspar Ortega, que se llama no me acuerdo cómo se llama, pero aparece Juan Gris, Triptólema y Atómica. Team Up parece algo así, ¿no? El nombre era como Atómica Team Up, pero se llamaba lo mismo como La Unión Hacer la Superfuerza, me parece, que se llamaba. Claro, ya. Aquí vemos, yo la introduzco al universo de los nuevos próceres y vemos que ella tiene, o sea, no sé si lo dijimos en realidad, pero es una ex novia de Trauco. Trauco tiene relación con muchos de los personajes femeninos que hay han sido, lo conocen, claro, la conocen, lo conocen o han sido novias de él o han tenido alguna relación con él. En el caso de Triptólema, en la historia ella fue novia y tenemos escrito un guión así donde antes de la despedida de soltero de Trauco viene Triptólema a conversar con él y rememoran los tiempos en que tuvieron algunas peleas. Sí, como lo ha dicho Cristian, Trauco es para nosotros como nuestro Wolverine. Vamos a ir a una pausa musical ahora y a la vuelta vamos a seguir profundizando en los nuevos próceres y los personajes, cuáles son los personajes favoritos de cada uno, a Sergio y el personaje favorito de Cristian, si tiene algún favorito, las dinámicas y el futuro que depara la saga. Entonces, antes de ir al corte, vamos a presentar a la banda que nos acompaña hoy día. La banda se llama Tefiret, que es una tremenda y consolidada banda de la quinta región.
ya la he presentado en otros programas, en los programas que tengo de radio, en Radio Perilla, y ellos mezclan la música progresiva con el rock, con el metal y con la música folclórica, y es excelente banda, muy profesional, bien conocida a nivel rockero nacional. Así que vamos con su canción Tribu y a la vuelta seguimos hablando de los nuevos próceres. Observamos un mundo en miseria y parece normal. Desigualdades siniestras, justicia corrupta y del resto ni hablar. Materialismo, cinismo, egoísmo que busca lucrar. Pero aquí hay una tribu creciente dispuesta a luchar. Son los latidos, los ecos de mi ser. Para renacer, fuerza visceral, grito de unidad. No caeremos, resistiremos toda tempestad. Materialismo, cinismo, egoísmo que busca lucrar. Pero aquí hay una tribu creciente dispuesta a luchar. Son los latidos, los ecos de mi ser. Buscan conciencia para renacer. Fuerza visceral, grito de unidad. No caeremos, resistiremos toda tempestad. Fuerza visceral, grito de unidad. No caeremos, resistiremos toda tempestad. Un mar de coludidos que solo miran su ombligo. Confunden nuestro camino, nuestra respuesta es resistir. Luz para combatir. Fuerza visceral, grito de unidad. No caeremos, resistiremos toda tempestad. Fuerza visceral, grito de unidad. No caeremos, resistiremos toda tempestad. Ese fue el excelente tema de Tefiret, Tribu, una banda que a mí me gusta mucho, que tiene estos rasgos, como decía anteriormente, de progresivo, rock progresivo, con metal, con rock alternativo y con mucho del folclore local, que es algo que también nosotros realizamos a escala del cómic. Mezclar estos conceptos como que vienen del extranjero y acoplarlo con muchas cosas de la localidad, con esos colores que tiene nuestro país. Volvamos entonces con los nuevos próceres. Habíamos quedado, Sergio, tú estabas hablando de Trauco y su matrimonio con Dreamies,
y empezamos a tener algunas dificultades técnicas cuando estabas entrando a hablar de la despedida de soltero, tal vez una censura que no sabemos, que ahí nos vas a contar de qué se trata esta despedida de soltero que le iban a, que tú todavía lo tienes que realizar en cómic, pero ya lo tiene en tu cabeza de esta situación con Trauco. Cuéntanos. Sí, que estaba refiriéndome a la relación de Triptólema con Trauco, que habían tenido una relación previa, sentimental, y que teníamos pensado con Cristian antes del matrimonio. Y ella y él van a tener una conversación donde van a rememorar, vamos a ver algunas de las aventuras, flashback posiblemente a las aventuras que tuvieron antes de que Trauco se uniera a los nuevos próceres y conociera a Dreamis y tuviera esta nueva relación, y ahora sí conociera el amor de su vida con la cual se va a casar y cuyo matrimonio ya está dibujado, y tenemos que... Fue una de las últimas cosas que vimos, que le pidió la mano en los cuarteles de los nuevos próceres, justamente. Y es lo que vamos a ver próximamente, el matrimonio ya está dibujado, de hecho, el matrimonio de Trauco y Dreamis. Y lo que decía yo es que cuando Trauco intentó que Triptólema se uniera a su equipo, ella le dijo que ella estaba dispuesta a unirse al equipo de él, pero cuando ellos pudieran llevarle el ritmo a ella, porque ella rápidamente, cuando surgió la amenaza del Bichuken cibernético del océano, ella rápidamente se trasladó desde ese lugar hasta el lugar donde estaba el conflicto, el peligro, y lo neutralizó rápidamente, y cuando los nuevos próceres llegaron, ella ya estaba sentada sobre el torso decapitado de este robot, de este cyborg Bichuken. Entonces ahí le dice, me encantaría, pero es que yo como que soy demasiado buena para ustedes, soy demasiado poderosa, demasiado rápida, y ustedes no me pueden llevar el ritmo, entonces ustedes serían un estorbo para mí. Pero cuando puedan solucionar esos problemas, se va. Entonces ahí dicen como, necesitamos un método de transporte más rápido, conocer algún teleportador, y ahí yo dije, necesitamos ahora un personaje que sea capaz de teleportarse, como Nightcrawler, como Magic, y ahí surgió Umbral. Y también pensé, siempre hemos tratado de tener personajes diversos en Mitómano. Entonces yo dije, necesitamos un personaje que esté en condición de discapacidad. Y ahí entonces dije, van a ser hermanos. Está este chico que está en silla de ruedas, que se llama Cortafuegos, y su poder es crear campos de fuerza y campos de invulnerabilidad para proteger. Por eso su nombre código es Cortafuegos. Y Umbral es su hermana mayor, que tiene la capacidad de crear portales y de viajar para donde quiera. De hecho, cuando la van a reclutar, ella es una antigua conocida de Dreamis. Porque Dreamis le dice a Trauco, yo conozco a una teleportadora, podríamos ir a ver si está interesada en unirse a nuestro equipo. Y ahí empieza eso que me gusta mucho, que algunas veces los X-Men lo tienen, eso de que empiezan a reclutar. Charles Xavier así reclutó a los nuevos X-Men, entre los cuales estaba Wolverine, Storm, Colossus, Nightcrawler. Y después hay otro cómic de los X-Men donde Jean Grey tiene que reclutar a unos nuevos X-Men también, porque para poder rescatar a Xavier, que estaba prisionero en Genosha por Magneto. Y son unos personajes que no se volvieron a ver nunca más, pero eran bien interesantes. Yo hace unos días le preguntaba a Sergio, ¿por qué Trauco? ¿Por qué Trauco es el que lidera el equipo? Esa es como la pregunta de Drax. ¿Por qué Gamora? Es buena pregunta, sí. Cuéntanos, pues, Sergio, ¿qué le eligiste? A mí me respondió, pero para que se explaye ahora pero que cuente Cristian lo que yo le respondí, porque no me acuerdo. Ya, bueno. No recuerdo. No, él me decía que porque por la tecnología que posee Trauco y los recursos. Claro, porque Trauco, como dentro del equipo se supone, y de la ficha, tal cual lo estableció su creador, Francisco Fernández Leiva, Trauco no tiene poderes tampoco. Es como Zeta, pero con más recursos. Entonces yo decía, si Trauco es un tipo que usa recursos tecnológicos, es una suerte de Tony Stark. Y que quizás él no sea un tipo... Sabemos que ahora tiene un historial, estuvo en la guerra de Irak, y sabemos que es un soldado, porque le empezamos a dar el perfil de Wolverine, de un tipo que ha estado en guerras, que ha estado ahí donde las papas queman, digamos, pero no necesariamente un tipo científico ni que crea tecnología.
pero sí tiene los recursos para adquirirla, para comprarla, para desarrollarla. Y ahí se me ocurrió que, bueno, Trauco es como la oveja negra de una de las 10 familias más poderosas de Chile, lo que significa que él tiene a su disposición recursos como para hacer andar un equipo, porque de lo contrario, ¿cómo tienes un equipo independiente de superhéroes que además él les paga un sueldo a Combustión, que siempre se está quejando, y a Cubo y a los demás para que puedan trabajar, digamos, para él, para esta especie de fundación ONG de superhéroes? O sea, entonces saca sus recursos de su patrimonio. Claro, Trauco tiene algo de Wolverine, algo de Tony Stark, también algo picaresco, así como, qué sé yo, Gambito. Por ahí va el perfil. Oye, y dándome cuenta en tu historia, Sergio, tú tienes una tendencia a hacer que las mujeres sean más empoderadas que los hombres en tus sagas. ¿Es tan así como lo estoy diciendo yo? Sí, es así, y ha sido así desde antes de todos los movimientos que han estado ocurriendo desde el Me Too en adelante. Yo siempre, desde el principio, desde que ideé Atómica y creé Atómica, siempre me han interesado mucho los personajes femeninos y desarrollar personajes femeninos, los personajes femeninos fuertes y bien construidos. Y eso viene justamente de los X-Men. Y los X-Men, como guionista y como fan de los superhéroes, los X-Men, y en especial la serie animada de los X-Men, que los fans lo conocemos como X-Men TAS, de Animated Series, por eso TAS, la sigla. X-Men TAS, que yo la vi durante los años 90, a mediados de los 90, no me la perdía, la veía en Fox, después la seguía viendo cuando la repetían en Fox Kids, cuando existía Fox Kids, después la pasaron a otra plataforma, parece que ahora está en Disney Plus, o va a estar, y siempre ha sido para mí, primero vi la serie, después me empecé a conseguir los números, compraba los X-Men que se publicaban en España, me parece que Norma, también salían algunos por la editorial Vid, unos compilatorios, y más aún me fascinaba al leer los cómics, porque primero, como te decía, conocí las historias por la serie animada. Luego veía la serie animada, respetaba mucho la continuidad y ocupaba hartas historias de los cómics. Y ahí podrán harto la mujer, ¿o no? Claro, porque Chris Claremont, por ejemplo, él es básicamente el que le dio todo el contenido a Carol Danvers, a Miss Marvel. Él rectificó muchas injusticias que se cometieron con Miss Marvel, una de ellas horrorosa, que el Comic Tropes habla de eso y todo, el asunto ese que cuando la embarazó su propio hijo y los Avengers no hicieron nada al respecto. Fuerte. Sí, muy fuerte. Qué tremendo el tema. Chris Claremont llegó y empezó a arreglar todas esas cosas que le parecían que estaban muy mal. Y Chris Claremont siempre escribió a personajes femeninos fuertes e importantes: Jean Grey, Storm, Mystique, Calisto, la líder de los Morlocks. ¿Se fijan? Hay un patrón ahí. Todos esos son personajes que no, quizás no todos ellos fueron co-creados por Chris Claremont, pero que Claremont le dio a Claremont le encantaba, por ejemplo, Kitty Pryde, que la vimos crecer durante los años en que estuvo en los X-Men, que llegó como con 16 años y se asustaba de Nightcrawler, y ella es la protagonista de Days of Future Past. Kitty Pryde es la que envían al pasado para cambiar el pasado en Days of Future Past, que es una historia que solo duraba 2 números. En 2 números Claremont contaba una historia que se adaptó a una película. De hecho, la vi anoche, la volví a ver porque la pasaron por la tele, Days of Future Past, que para mí es la mejor película de los X-Men. Sí, porque en cuanto a historia, a guión, a caracterización, y hay un cariño también, antes que Bryan Singer quedara totalmente cancelado. Se siente cercana al cómic también. Sí, entonces de ahí viene, Francisco, esto de o sea, es una de tu influencia, puede ser Chris Claremont, ¿no es cierto? Claremont es una gran influencia en la forma en que yo escribo los nuevos próceres, y es uno de mis grandes referentes, y sobre todo lo que hizo en los X-Men los años 70, 80, cuando él estuvo a cargo, y después él tuvo un comeback, que fue justamente cuando yo logré suscribirme a Marvel, y estaba suscrito en una época de bonanza que tuve, que me dio el lujo de suscribirme a Marvel, y me llegaban los títulos de Marvel directamente. Desde Marvel a una casilla que yo tenía en correo, me llegaban los títulos de los X-Men y de Wolverine.
Y Claremont había vuelto justamente a los X-Men en esa época, y tengo muchos cómics, estuve suscrito como 4 años a Marvel, que me llegaba, porque no había otra forma aquí de obtener los cómics, así que me suscribí, hice unas movidas ahí para poder suscribirme a Marvel. Movidas tránsfugas. No, sí, el asunto era de tener a alguien en esa época que pudiera pagar, que tú pudieras pagar con una visa, ¿verdad? Había que hacer un pago internacional. Sí. Yo recién estaba empezando mi carrera laboral en aquella época, entonces no tenía visa internacional. Pero justamente se dio el caso de que en una pega me tenían que pagar, y yo le dije, ¿sabes qué? Págame con una suscripción a Marvel. Así que esa pega me la pagaron así, porque el tipo era un tipo pudiente que tenía visa internacional y todo eso para poder hacer la transacción y hacerme la suscripción. Y de ahí yo la seguí manteniendo la suscripción. Y leía, como te digo, X-Men es lo que más he leído. Soy un fan de los X-Men, los sigo hasta el día de hoy. Estuvieron muy mal, y estuve también muy apenado por todo lo que pasó con los X-Men cuando Marvel decidió dejarlos a un lado y potenciarlos a los Inhumanos. Les salió el tiro por la culata. Pensaban que los fans íbamos a aceptar a los Inhumanos, que son un sucedáneo pobre de los... Son otra cosa en realidad, pero los trataron de meter como los nuevos X-Men y no pudieron. A los Inhumanos hicieron una serie desastrosa, no la pescó nadie. Primero iba a hacer una película, después la pasaron a serie. En la serie le fue pésimo, parece que era muy mala. Entonces los Inhumanos son otra cosa. Nunca iban a poder hacer pasar a los Inhumanos por los X-Men, solo porque los X-Men estaban en manos de Fox. Pero después los X-Men volvieron a Disney, a Marvel, y ahí empezó a mejorar la cosa nuevamente. Pusieron a Hickman en los guiones, y todo eso para llegar finalmente, que me gusta mucho, que además de la ciencia ficción que le mete, que Chris Claremont y Hickman, Jonathan Hickman, le meten harta ciencia ficción, pero Claremont sobre todo, además de la ciencia ficción, le metía el romance, le metía eso tiene cosas, mucho los nuevos próceres. Claro, que le metía las relaciones interpersonales, y esta cosa, el triángulo amoroso entre Wolverine y Jean Grey y Cyclops, y que los personajes se casaran, o que después había un clon. Cuando Jean Grey estaba desaparecida, aparece una mujer que es idéntica a ella, pero resulta que es un clon que creó Mr. Sinister, y Scott Summers se enamora de él y de ella, y tienen un hijo, y ese hijo es Cable, que se va al futuro, y hay unos enredos ahí. Los X-Men son mucha acción y todo, pero también son los tremendos culebrones, así como una teleserie. Sí, exacto. Así que... eso es lo que me interesa a mí, me gusta mantener eso. Y no sé si a Cristian también le gustará esa parte. Dejemos que hable Cristian, por favor. Preguntémosle también a Cristian, ¿cómo afrontas tú al dibujar los nuevos próceres, el guión de Sergio, y cuáles son tus personajes favoritos? ¿Cuáles son los que más te gusta dibujar? Sí, no, es interesante todo el cuento que tiene Sergio con las dinámicas de personajes, los romances que surgen. Ahora ya Trimis y Trauco, ya como se vio en uno de los últimos números, están próximos a casarse también. Así que es bien entretenido de trabajar todo eso. Te hace dibujar varios escenarios, ¿no? Podéis pasar de un matrimonio a estar peleando con monstruos y algo bien, es ser entretenido. Como te decía, es bien dinámico el cómic, y a Sergio se le van ocurriendo cosas ahí que son bien entretenidas, así que me gusta harto dibujar la historia. Bacán. Es bien dinámico. Ahora, en cuanto al personajes, los personajes. Trauco me gusta harto dibujarlo. Ya. ¿Por alguna razón específica? Sí, yo creo que a mí me gusta harto Wolverine. Ya. Entonces yo traté igual de darle como ese look cuando empecé a dibujar el cómic. Las patillas. El look, el tema de las patillas, ciertos rasgos en la cara. Y yo lo asocié a Wolverine por el tema de la estatura. La estatura de Trauco. Perfecto. Así que ahí le traté de dar como ese... Sí, pues es bajito el Trauco, pues igual, de hecho tienen razón, pues igual que Wolverine, no lo había visto así, son enanitos. Pues. Bueno, el Wolverine era enanito, parece, porque por lo menos en el cine es más alto que cualquiera. Pues. Sí, es bien alto. Pero en los cómics no es de tan gran estatura. No, es inconsistente, hay que a veces que lo dibujan más bajo, otras más alto, pero es algo inconsistente. Claro. Oye, y Cristian, tú
¿Qué influencia en el dibujo transmite a través de lo que, para la redundancia, dibuja en los nuevos próceres? ¿Hay alguna manera que lo afrontas distinto a otras sagas que has dibujado, a otros proyectos, o lo tratas de dibujar de una manera similar a tu estilo? ¿Cómo afrontas ahí la ilustración? No, trato de... Mira, yo ahora estaba revisando el primer número de los nuevos próceres que yo dibujé, salió publicado el 2016. 2016, mira. 2016. Y yo revisé los archivos y tengo algunos que son del 2015. Entonces yo empecé a dibujarlo en ese año. Empecé a dibujar esos cómics. Ya, entonces el 2015 para salir el 2016, como la tradición de Mitómano lo dicta. Siempre nos demoraba un montón. Claro, sí, hay unos meses de diferencia, porque igual era como terminando el 2015, así que no. Y sí, pues a lo largo de esos años uno va tomando igual distintas influencias. Cuéntame al alguna. principio, Sergio asociaba mis dibujos a los de Mike Mignola, y me lo comentó un par de veces. Sí, tenía algo de eso. Sí, por lo menos las primeras, y quizás el primer capítulo, los primeros capítulos. Pero ya después van surgiendo otras influencias de, no sé, pues Frank Whiteley, Stuart Immonen también, el mismo Pepe Larraz, que es como más, está como más en la actualidad haciendo cosas impresionantes. Sí, así que van surgiendo a través de los años diferentes influencias, uno va cogiendo de diferentes cosas. También hay harto del manga en algunas escenas, quizá en algunas secuencias. Así que una influencia específica no tengo. Es un paso por diferentes referentes. No, y yo por lo menos he notado una evolución, y eso yo sé que Sergio también, una evolución gigante de los primeros dibujos que estaba entregando a lo que está realizando ahora. O sea, te pegaste un salto gigante, cosa que te lo he dicho antes, y aparte eres súper prolífico, una cosa que sé que ambos con Sergio estamos súper contentos porque encontrar un excelente dibujante y que más encima tenga un ritmo de trabajo súper bueno, excelente, diría yo, es un bien escaso, sobre todo en la industria nacional. Así que y para producciones nacionales, no para producciones hacia el exterior, porque tal vez ahí cambie un poquito lo que estoy diciendo. Pero excelente trabajo y sirve mucho para esta dinámica que también tiene Sergio de crear constantemente historias y que crezca y se expanda el universo particular de los nuevos próceres. Así que yo creo que ahí formaron un dúo excelente. Sí, pues Sergio igual siempre me está tratando de dar sugerencias de cómo resolver ciertas cosas. Hemos tenido igual que hacer correcciones, lógicamente, para que su visión de la historia quede mejor plasmada en las viñetas. Así que siempre hay un progreso, porque uno igual trata de estar a la altura de la historia que se está contando y que se entiendan las dinámicas, que se entiendan las situaciones. Entonces, en ese sentido también me ayuda mucho trabajar con Sergio, la forma que tiene él de trabajar, de contar. Así que, no, bacán, yo feliz haciendo el cómic. Súper bien, ¿no? Y se nota por el resultado. También preguntarle a Sergio, así como le pregunté a Cristian, ¿tiene algún personaje regalón ahí en los nuevos próceres? ¿Hay alguien que te guste más escribir o retratar que otro? Mira, la respuesta ahí, yo te voy a dar otra respuesta. Te voy a contar qué personaje lamento haber... No detesto ninguno, pero hay un personaje que lamento haber dejado botado medio de lado, y ese es Basilisco. Cristian, de hecho, me hizo notar que Basilisco aparece durante la primera misión y luego lo olvidamos, los dos, de hecho, porque si no, Cristian me habría dicho, oye, no está apareciendo Basilisco, o Cristian lo habría dibujado, pero parece que los dos somos... Yo lo dibujé en la portada del número 3. Pero no está en los interiores. Entonces nos empezamos a preguntar qué pasa con Basilisco, ¿por qué no le hemos dado? Y el segundo que está un tanto ignorado y olvidado era Chinchorro, pero con Chinchorro eso lo revertimos porque le hicimos una historia aparte. Entonces él tiene una historia aparte donde de hecho él nunca había tenido un diálogo,
y en esa historia habla. Pero luego que leí lo que ustedes dos hicieron en Basilisco, en el número en el que continúa dos números. Los orígenes de Basilisco, en el segundo, eso me dio una idea de lo que iba a pasar con Basilisco dentro del equipo de Trauco, que cabe mencionar no solo los nuevos próceres siguen siendo, el título se llama Nuevos Próceres porque... el título nomás, es la saga. Claro, pero el equipo de Trauco no son los nuevos próceres. De hecho, ellos están en busca de un nombre aún. Y cuando lo encuentren, posiblemente el título pasará a llamarse como se llame este nuevo equipo. Pero se va más perfilándose la historia de este nuevo equipo y los nuevos próceres va a ser un título independiente. Las historias se van a ir cruzando porque sigue siendo algo que en el que el equipo de Trauco está muy relacionado al equipo de los nuevos próceres, pero ya se van a ir resolviendo ciertas tramas que han quedado en el pasado, que las estamos resolviendo ahora, las estamos trabajando. Y obviamente que mis personajes o los personajes en los que he centrado más el guión y la atención ha sido en Trauco y en Drimis, porque son los líderes de este equipo, y todo equipo necesita de líderes fuertes y esos líderes tienen que estar muy bien perfilados. Lamentablemente, como en el camino fuimos dejando a los otros, pero nuestro equipo tampoco es tan grande. Como te decía, estaba compuesto por Trauco, por Drimis, por Basilisco, Combustión, Cubo y Chinchorro, y nadie más, eran ellos. Y hasta que nos dimos cuenta, por ejemplo, que Basilisco salió muy poco. También ahora tenemos dos nuevos reclutas que son Umbral y Cortafuego, que alcanzaron a aparecer en los últimos números, que creo que así termina. De hecho, la página 101 es como Trauco diciéndoles bienvenidos al equipo, porque no tienen nombre todavía el equipo. Y de ahí íbamos a continuar terminando de reunir ese equipo. Sí, pues ustedes actualmente se encuentran desarrollando algo. Cuenta ahí a los auditores en qué va el asunto. Tenemos como unas 60 páginas de guión escrito. Ah, caramba. Y tenemos ya Cristian ya dibujó el matrimonio de Trauco y Drimis, pero tenemos que, obviamente, ahora tiene que pasar al proceso de color y de rotulación, pero esa historia la vamos a intercalar con otra, porque es algo como lo que también lo conversábamos, y es la típica estructura en que, como también tienen las series de animadas o las series de televisión como Los Simpsons, donde tenemos una historia principal y una historia secundaria. Digamos, la historia que el protagonista de esa historia es algo que le ocurre a Homero, y en la segunda historia es un problema de Lisa, por ejemplo. Entonces vamos viendo esto. Lo que le pasa a Homero, lo que le pasa a Lisa, lo que le pasa a Homero, lo que le pasa a Lisa, hasta que quizás las dos historias se unen o se resuelven por separado, pero eso le ayuda, también le da una mayor dinámica, sobre todo cuando estás tratando de historias corales, que tienen muchos personajes. Entonces, como tenemos que resolver muchos personajes, nos vamos a hacer cargo qué es lo que ocurre con Kurt. Kurt deja los nuevos próceres, le deja a Mandinga, ya se recuperó en nuestras páginas se recuperó del coma, ya está rehabilitándose después del coma, porque no es que como en las películas muestran que alguien se despierta del coma y ya puede caminar. Y yo, que he estado en rehabilitación, que sufrí un accidente, que tuve una fractura, sé que pueden pasar 2 años para que uno pueda volver a caminar y a funcionar. Entonces estamos teniendo en cuenta eso, pero mientras tanto Kurt le reunió un nuevo equipo para suplir a los próceres que se fueron, que están en el equipo de Trauco. Entonces eso ya lo vimos, incluso hay una ex villana ahí que estaba en un equipo que tú creaste, que eran unos mercenarios norteamericanos. Está Alpha ahí, que me gusta también eso, que lo tenía mucho Chris Claremont. Chris Claremont llevó a Rogue, que era la hija adoptiva de Mystique y Destiny, la llevó a los X-Men, y de hecho me acuerdo que cuando llega Coloso le quiere sacar la cresta a Rogue. Rogue había absorbido y dejado en coma, ¿ves? Ahí viene lo del coma. Rogue había absorbido los poderes de Miss Marvel y la había dejado en coma, parte de su energía vital y sus recuerdos también. De ahí saqué seguramente la idea de que a Mandinga le pasara lo mismo. Pero Rogue llega a los X-Men, y Charles Xavier, que siempre aceptó a todos los mutantes, incluso a Wolverine, que después supimos que a Wolverine lo habían mandado a asesinar a Xavier en un retcon que hubo, y Xavier ahí le implantó a Wolverine algo en la mente para que olvidara ese episodio. Y ese tipo de historia
como ves, mientras más recuerdo, más vínculos veo con los X-Men y con Clark. Por supuesto, nosotros estamos tratando de contar nuestra propia historia, pero esa es nuestra gran influencia, y creo que es una muy buena influencia cuando tú ves, por ejemplo, sí, a Kit Salinas y a Sebastián Castro. Sebastián Castro siempre habla y dice, esto es como los X-Men, y yo aquí quería, por ejemplo, este personaje es como Omega Red, pero es español, es un conquistador español, pero yo lo pasé en Omega Red, y este vendría siendo como Colossus, y este vendría siendo como Nightcrawler, y entonces, ¿cachai? Cuando lo dice él, ¡wow! ¡Qué excelente! Sí, los X-Men son una muy buena referencia. Wolverine, Galvarino. Pero también a veces cuando uno no tiene ese cierto nivel de popularidad y tú dices, mi influencia son los X-Men, ¡ah, qué copión! ¿Por qué no haces algo más criollo? ¡Oh, pero por qué esto! ¿O no, Cristian? ¿Ah? Sí. Preguntémosle, pero toda influencia de los cómics extranjeros. Bueno, por eso te digo que hay un doble estándar aquí, que es como cuando alguien es muy popular, le celebran sus influencias, y cuando uno no tiene esa cierta popularidad, te lo echan en cara y te critican, ¿verdad? No, esa Rayen se ve muy poco autóctona, se parece a, me acuerdo cuando Yossi hizo una Rayen y le dijeron que se parecía a Natalie Portman. Sí, entonces no hay cómo ganar. Claro, no hay cómo ganar, es una no-win situation, pero sí hay una forma de ganar, y esa es la popularidad. Cuando tú tienes una popularidad, que yo no digo que yo sea una popularidad que puede ser muy bien ganada y sea merecida, aún así va a pasar eso, que te van a medir con otro estándar. Entonces, a mí me gustaría que Cristian aportara ahí, porque a él le hicieron unos comentarios, o a él le llegó un comentario que alguien le dijo que, no sé, que los diseños debían ser más criollos o algo por el estilo. Cuando criollo tampoco, lo criollo, ustedes saben cuál es el concepto original de la palabra de lo criollo, porque tampoco me parece que es adecuado hablar de lo criollo. Preguntémosle a Cristian, ¿cómo recibiste ese feedback? Los criollos eran españoles nacidos en territorio chileno. Eso. Pero preguntémosle a Cristian cómo recibió ese feedback, Sergio, para seguir avanzando. Cuéntanos, sí, Cristian. Lo conversamos, sí, pues tuvimos esa conversación con Sergio a raíz de un comentario que vimos en uno de los dibujos que se reposteó en el Instagram de Mitómano. ¿Ya? Que decía que los personajes, los diseños quizás no eran lo suficientemente chilenos o criollo. Se usaba la palabra criollo en el comentario. Yo no sé si la persona que hizo el comentario tenía conocimiento realmente de los personajes y de la historia, porque en esa imagen estaba Chinchorro, por ejemplo. Sí, súper criollo, por así decirlo. No es criollo, claro, el local. Basado en cultura del territorio chileno. Estaba el mismo Trauco. Entonces, puede haber sido un comentario que se hizo por desconocimiento, ¿no? Tampoco lo voy a ver como malintencionado. Pero fue eso, y bueno, lo conversamos con Sergio, nos llamó la atención. ¿Tú tienes alguna influencia chilena, Cristiano, no? ¿Algún dibujante que te guste? ¿O alguien que tú digas que es de la localidad? Pero yo sé que no hay un estilo chileno específico, pero tal vez algo que tú puedas desprender de tu estilo. Sí, pues, o sea, Mauricio Herrera, por ejemplo, puede ser uno. ¿Te gusta mucho Mauricio Herrera? Sí, Claudio Muñoz también, me gusta el trabajo de tintas que hace. Perfecto. Sí, noto algo de eso también, sí, se nota un poquito de ello. Y latinoamericanos también, pues. Autores argentinos también que he visto harto. Sí, hay influencia igual de estos territorios. Ya, buenísimo. Oye, Cristian, ¿qué tú esperas a futuro? Porque ya los nuevos próceres, yo también eché a andar la máquina de estos personajes, pero muchos ya están agarrando vuelo propio, vida propia, en esta dinámica creativa que tienes tú con Sergio. ¿Qué es lo que tú vislumbras, esperas para esta saga? ¿Qué es lo que te gustaría ver a futuro con respecto a estos personajes y a esta aventura? Se vienen hartas cosas entretenidas, no sé si se puede. No sé, pues ahí sí tiene la facultad. Trato de, no sé, pues, hay cosas que se me van ocurriendo a mí igual, y se las voy comentando a Sergio, él ve si son útiles para la historia o no, o si son bueno incluirlas, pero sí hay cosas que se me han ido ocurriendo, se las comento,
quizás salgan, quizás no, pero se vienen hartas cosas interesantes. Pues Sergio también tiene hartas ideas para los personajes que para gente que lee el cómic, que lo sigue, yo creo que les van a gustar harto igual. Ya, buenísimo. Oye, chiquillo, ha pasado volando el programa, ha estado súper entretenido. Y bueno, ustedes saben que cada sección dura alrededor de media hora, 26 minutos, así que nos está quedando poquito tiempo. Quería preguntarle a Sergio, a propósito de lo que comentaba de enlaces, ¿en algún momento se irán a entrecruzar la saga de los nuevos próceres con Z nuevamente o con Atómica? Que algo ahí me parece, tú insinuaste en un programa pasado con los extraterrestres que enfrentan los nuevos próceres, hay una relación con Atómica. Cuéntanos cortito un poquito de eso, Sergio. Sí, Atómica va a aparecer, de hecho ya aparece, va a estar presente en el matrimonio de Dreamies y de Trauco. Buenísimo. Atómica está presente, aunque va a estar presente de una forma que posiblemente los que estén familiarizados con Atómica no se lo esperan, ¿ah? Va a ser algo que no lo van a ver venir, pero sí, ya está incorporada, ya está presente y hay una relación directa de Atómica con uno de los personajes que está en el equipo de Dreamies y de Trauco, así que eso lo vamos. No te un spoiler, po, déjala ahí nomás. No, eso es todo, la dejo ahí. Y eventualmente Z es más difícil, que lo hemos conversado con Cristian de cómo podríamos hacer que Z aparezca, pero desde que vimos que se llevaron mal desde un principio y Trauco lo menospreció y todo eso. No digo que Trauco no pueda cambiar de opinión, pero no quiero forzar una cosa que yo creo que se cayeron mal. Hay una antipatía. Trauco sí es amigo de Combustión, pero Combustión es un personaje que está muy descontento en este nuevo equipo, que está pensando en volver con los nuevos próceres. Entonces tampoco voy a spoilear tampoco voy a spoilear eso, pero va a haber movilidad y finalmente todo hay posibilidad de interacción, dices tú, o sea que en algún momento, por ejemplo, cuando yo conocí a Bestia de los X-Men, a Beast, que es uno de mis personajes favoritos, Hank McCoy, Bestia formaba parte de los Avengers. Entonces yo mucho antes de que viera la serie animada, te estoy hablando como cuando yo estaba en tercero medio, un amigo me prestó un cómic grande de una edición, no recuerdo, creo que es mexicana o española parece que, de formato libro álbum, que justamente es una historia donde aparece Thanos, y aparece Thanos peleando con Thor en la portada. Y ahí conocí, cuando yo estaba en tercero medio, conocí a Thanos, a Adam Warlock, que he hablado de esto de otras veces, ese cómic lo he mencionado, lo tengo hasta el día de hoy, nunca se lo devolví a mi amigo. Y ahí aparecían los Avengers, estaba Scarlet Witch y estaba Visión, estaba Iron Man, estaba el Capitán Marvel. O sea, contigo era casi el roster de lo que vimos en las películas. Claro que era el Capitán Marvel original, Marvel, no era Carol Danvers, no era la Capitana Marvel. Pero estaban todos estos personajes, estaba Hank McCoy, estaba Bestia. Entonces, para mí Bestia era un Avenger, era parte de los Avengers. Y es que Bestia un tiempo dejó a los X-Men y se unió a los Avengers. Así como después Wolverine se unió a los Avengers. Lo mismo dices tú en los nuevos próceres. Por eso te digo que esa movilidad puede estar presente también, porque se ha visto que Wolverine, de hecho, no solo estaba por su popularidad, no solo estaba los X-Men y los Avengers, en los New Avengers, sino que tenía su propio equipo X-Force. Sí. Que era como Cyclops los ocupaba para hacer el trabajo sucio de los mutantes cuando había que eliminar a alguien, algún enemigo, etc. Y estaba con Arcángel, con Psylocke, con Phantom X, con los personajes más como los cover-ups. Entonces, o sea, con los nuevos próceres podemos esperar esa dinámica, que se venga algo así, que vaya intercambiando de sí, claro, porque para mí la movilidad es lo que caracteriza a estos. Son personajes, yo creo que si existieran en la vida real serían muy inquietos y estarían muy solicitados, y quizás habría otros equipos que se interesarían en ellos. Por ejemplo, siempre pienso en Pangea, en este super equipo que tú creaste internacional, que tienen una historia con Atómica también, que la dibujó Alex Reyes, que está en proceso. Es una de las tantas historias que estamos en proceso, que esa va a salir seguro. Se está pintando, en estos momentos se está pintando. Jimena, nuestra gran amiga Jimena Rodríguez, está ayudando con el color. Yo hice el guión de esa historia de Pangea con Atómica, así que
es posible que veamos a algunos de los personajes de los nuevos próceres que sean, digamos, caigan en el pozo gravitatorio de Pangea. Buenísimo. O sea, es posible, como te digo. Son cosas posibles porque Pangea está compuesta por varios por personajes de varios países. Es una como la ONU, digamos, es como el super equipo como Stormwatch, sancionado por la ONU. Entonces tienen integrantes de distintos países. Entonces es posible que vean que me parece que están haciendo scouting y están tomando nota de algunos personajes que hay aquí en los nuevos próceres. Y eso es algo que vamos posiblemente a ver en un futuro muy, muy cercano. Bueno, buenísimo. Como les mencionaba, nos queda poquito tiempo. Yo creo que quedamos cortos de tiempo con todo lo que tenemos que conversar de los nuevos próceres, así que en algún otro capítulo más en el futuro vamos a retomar y indagar un poquito más en lo que depara los nuevos próceres. Tal vez cuando ya se estén editando algunas cosas en digital, ahí lo vamos a ver. Esperamos tener algo de aquí antes de fin de año, esperamos con Cristian y con la ayuda de Francisco, por supuesto, que es nuestro editor, y él siempre ha ayudado con las terminaciones en color y la diagramación, por supuesto, y maquetación. Así que con nosotros, en realidad, aquí somos un equipo de 3 porque estamos con Cristian y Francisco también, tú eres parte del equipo de los nuevos próceres. Esperamos tener de aquí a fin de año, por lo menos, tener una historia, ¿verdad, Cristian? Sí. Vamos a hacer todo lo posible que sea así. Así será, para que este año no sea un año que no cuente. El último número que salió salió el 24 de diciembre del 2019. Así que queremos el 24 de diciembre. Por lo menos este año. Claro, el 24 de diciembre del 2020 queremos tener el cómic. Vamos a sacar un regalo y un cómic muy, muy positivo y muy alegre para, por lo menos para quienes creen el año. Y para todos, para los que todavía creen en el matrimonio. Así que, eso, para los que pero yo les aseguro que es algo muy bonito porque Dreamis y Trauco se quieren mucho, se respetan mucho y son una pareja que a mí me gusta mucho. Esa pareja es como a la gente que le encantaba el Brangelina, Brad Pitt con Angelina, o el Benifer cuando estaba Ben Affleck con Jennifer López. Entonces este sería el Traumis, Trauco y Dreamis. Entonces esperamos, como te decía, esperamos tenerle y esa novedad, ese regalo y nos lo debemos a nosotros y se lo debemos a estos personajes también que no han sido publicados en todo este año, pero sí hemos estado trabajando en su historia porque obviamente nos toma mucho tiempo y somos dos. Cristian dibuja, yo hago el guión, rotulo y además hago los colores base. Entonces somos un equipo bien afiatado, pero vamos sin prisa, pero sin pausa. Como decía Marco Rauch, sin prisa, pero sin pausa. Los nuevos próceres son family friendly, ¿no es cierto, Sergio? Sí, por supuesto. Hemos intentado, justamente como era la serie animada, aunque la serie animada siempre trató y no evadió los temas más adultos, siempre lo hizo teniendo en cuenta que era un dibujo animado infantil, que daban, como tienen la costumbre los gringos allá, los sábados por la mañana, Saturday Morning, que era una costumbre, una tradición muy norteamericana, eso de ver dibujos animados en la mañana. Entonces eso lo hemos querido mantener con Cristian, que de hecho aquí él te puede comentar lo choqueado que estuvo cuando volvió a revisar las páginas que dibujó Pablo Santander, Teot-Solion, y lo gore que eran y lo violentas que eran. Por favor, Cristian, cuéntanos de eso. Oye, sí, mira, esta semana hemos estado trabajando harto con Sergio en las nuevas historias y un poco para aportar ahí con los guiones quizá, o tener referencias gráficas. Me puse a revisar los números de Z, que yo lo había leído hace muchos años atrás, cuando recién empecé a dibujar los nuevos próceres. Y vi el enfrentamiento con las alienígenas, pues sí, pues bien gráfico, bien brutal. Sí, pues, ahí la brutalidad también es culpa de Sergio, así que no es solamente culpa de Pablo. Pero tú esperabas dibujar algo así. Tú decías, me van a tocar dibujar vísceras y gente desmembrada y cosas raras. Sí, quizás en esos años sí, pero no, pero me ha ido cambiando la visión de la historia, pues, o sea, se transformó en algo totalmente distinto.
no dudo mucho que se vea algo así en los números que están saliendo ahora. Pero sí, pues fuerte. Choqueado al ver esa escena, esos desmembramientos, harta sangre. ¿No te parece que a lo mejor yo lo veo así, que tiene el carácter actual de los nuevos próceres algo en la herencia hasta de Woodman Pato, como tiene algo más de aventura también? Ni siquiera algo como saga épica. Sí, yo creo que sí. Y se ve desde el primer capítulo, cuando van a la isla. Sí, a eso, justamente. Se ve que es como, sí, tiene ese tono más de aventura que de combate propiamente tal. Aunque después se ve el combate que tiene Cryptolema con el Bichuken Cyborg. Pero sí, pues el tono yo creo que es como más de aventura. Sí, es así, Sergio, ¿no? Hay algo de la aventura ahí más que nada, más que estrictamente género superhéroe. Sí, porque lo que se menciona, por ejemplo, toda la violencia y el desmembramiento, decapitaciones y todo eso, era para hacer algo significativo, digamos. No es algo que no ha vuelto a ocurrir y que posiblemente no vuelva a ocurrir, pero era para crear una real amenaza y algo que justificara el que varios de los integrantes del equipo quedaran traumatizados con estrés postraumático. Y dejara consecuencias. Claro, que quedaran consecuencias y que eso los movilizara y los obligara a adoptar o tomar otro rumbo. Y, por ejemplo, en el caso del Puma, tenemos ahí también resolución, hay closure, como dicen los gringos, hay cierre para el Puma. Tenemos lo que se ha usado mucho también ahora últimamente, tanto en Marvel como en DC. De hecho, DC ahora sacó esta nueva iniciativa como es que el futuro de DC, donde hay una Wonder Woman que es de Brasil. Entonces están también el concepto del legacy character, el personaje de legado, el legado, que continúa un legado. Entonces, así como había un Puma, ahora hay una nueva Puma que es la hija del Puma y adquiere el poder totémico del Puma. Entonces hay algunos personajes que pueden ser así. Por ejemplo, Mandinga no puede heredar a otro el ser Mandinga, porque Mandinga es un personaje único e irrepetible. Pero sí pueden haber otros personajes que, por ejemplo, Kuntur, que es algo que ha estado desarrollando nuestro gran amigo Rodrigo Carmona. Él tiene la visión de que han habido varios Kuntur y que cada uno de esos Kuntur corresponde a un Kuntur de una cierta época. Entonces sabemos que hay un Kuntur de la época de la dictadura, que es un villano, de hecho, que está encarcelado. Que es el Kuntur anterior y creo que es como una suerte de mentor o tipo, no sé, hasta incluso Hannibal Lecter del Kuntur actual. Entonces está ese concepto del personaje que sigue el legado de otro personaje, que se puede hacer con algunos y con otros derechamente no se puede hacer. Entonces era básicamente Sergio, por eso. No puedo cerrar el programa sin preguntarte, a lo mejor muchos lectores que han visto y han leído la saga que has escrito, ¿de qué trata el Bichuken robótico? ¿Qué tiene que ver con el Bichuken, el otro Bichuken? ¿Hay algún nexo? ¿Qué significa eso? ¿Se va a saber en algún momento la razón de su aparición? A mí me gustaría que Cristian diera algunas señas al respecto. Ya Cristian, tu responsabilidad. Porque Cristian sabe de qué va ese asunto. Está informado. Ya, cuenta Cristian. Quizás sin hacer spoilers puede contar algo, puede hacer algún adelanto y puede dar algunas luces. ¿El Bichuken Cyborg? Sí. ¿De qué trata eso? Sí, pues hay una especie de científico loco detrás de todo. No, spoiler. Escucha, le dais la responsabilidad y después lo censuráis, Sergio. ¿Viste cómo soy? No pensé que iba a ser tan hablaste directo. Demasiado, dijiste 2 palabras. Te vamos a tener que eliminar. Sí, hay un científico loco detrás de ese Bichuken Cyborg. Pero mira, básicamente es lo que pasa, que también muchas historias surgen de la necesidad. Y por ejemplo, siempre me gusta citar, hay tantas cosas como, por ejemplo, a la película Tiburón. En Tiburón se tuvo que poner énfasis en la música,
y se creó esa banda sonora memorable, porque al tiburón lo podían mostrar muy poco, porque era un mono de caucho, que era poco creíble, entonces tenían que contaban más en mostrarlo de forma indirecta, o que se veía esa cámara como que se veía que era el tiburón mismo aproximándose, entonces lo guardaron como para el shot final, cuando ya le tienen que tirar la dinamita y hacerlo explotar y todo eso. Entonces de ahí surge algo muy bueno, porque surgió una película con más suspenso, pero por falta de recursos. Lo mismo pasa en Rocky, cuando hay una escena en Rocky, cuando Rocky tiene que ir que invita a su prometida a ir a patinar. Entonces la idea original era que iban a mostrar que estaban patinando en el lugar, pero no podían costearlo porque tenían que tener a todos los extras patinando, y tenían que en el fondo costear que ese lugar donde se patinaba dejara de funcionar de verdad todo un día para la grabación. Entonces lo que hicieron es que le dijeron, bueno, lo pueden usar de noche. Entonces Stallone dice ya, entonces de alguna forma como que logran colarse en la noche cuando no hay nadie y patinan los dos solos. Y se logra una escena mágica donde están ellos dos nomás patinando. Y eso también se hizo por necesidad. Entonces el cyborg Bichuquén existe por necesidad, porque yo sabía que Pancho no me iba a dejar, que Francisco no me iba a dejar que el Bichuquén apareciera del mar, que viniera a Triptólema, le sacara la cresta, lo decapitara. No, entonces después de todos los problemas, está difícil ahí. Después de todos los problemas que tuve para que me dejara desmembrar a algunos de los nuevos próceres y matar al Puma, porque a Francisco no le gusta que hagan nada de eso uno por los personajes. O sea, de vez en cuando, dije, no me voy a arriesgar ahora, así pero que me los piteaste casi a todos. Claro, aquí no, pero el único que murió fue el Puma, y Sismo ya se sabe en las páginas de los nuevos próceres que está vivo también. Y Armadillo ya parece que también se va a saber también de que sí, también sí, Armadillo también le volvieron a poner los brazos. Si tú sabes que si a ti te rescatan, te pueden volver a poner la mano, te pueden volver a injertar un dedo, o los brazos, así que además que es un método humano, sana más rápido. Pero a Bichuquén va a ser un Bichuquén cyborg. Entonces, como un cyborg y un robot, podemos tener algo de violencia dirigida hacia este ser, porque no es natural, no es completamente orgánico. Claro, y por el tono, es un constructo biológico. Historia, entonces, podía justamente menos violentos y saltan partes mecánicas que... Claro, no va a haber, saltan partes mecánicas y lubricantes, petróleo, no sangre. Entonces, y surgió la idea, como básicamente era porque no usar al Bichuquén original, sino que este era un Bichuquén cyborg. La idea básicamente es como de Dragon Ball. Entonces el doctor Mike Hijero había recolectado muestras genéticas de distintos luchadores, incluyendo a Freezer, para crear a Cell, al androide definitivo. Entonces yo pensaba que también aquí había un científico que en un proceso similar había creado cyborgs usando el material genético del template de distintos monstruos de los que hay en Mitómano, de distintos seres totémicos. Posiblemente vamos a ver, por ahí hay un Milodón cyborg, un cyborg Milodón, y hay un ¿cuál es el otro? El Colo-Colo, el cyborg, y otras criaturas cyborg que van a ir apareciendo, y todas esas, por supuesto, claro, están siendo construidas por un personaje que no es Karl Mardux. Para que no crea, se trata del mismo científico loco de siempre. No es Karl Mardux. Ya, wow. Bueno, ahí los dejémoslo en veremos, para no spoilear tanto. Nos estábamos despidiendo hace un buen ratito atrás del programa y se extendió bastante. Pero tenemos que cerrar, así que agradecer a todos por escucharnos. El programa ha sido súper entretenido, creo que indagamos bastante en lo que es los nuevos próceres. Siempre se quedan cosas en el tintero que esperamos que en algún momento, como mencionábamos anteriormente, cuando salga esta nueva edición este año, de ser posible, sea buena, excelente excusa para volver a hablar de esta saga, que yo encuentro que está súper bien hecha, entretenida y tiene mucha aventura y es súper ecléctica, tiene de todo, como una piñata de cosas. Así que agradecer la presencia de Sergio y de Cristian. ¿Alguna palabra, Cristian, al cierre del programa? No, invitarlos nomás pues, a los que nos están escuchando que vayan y lean los capítulos. Están todos disponibles de forma gratuita en la web de Mitómano, así que están hechos con harto cariño, harta dedicación, así que ojalá los disfruten.
Y estoy seguro que algunos de los personajes nuevos que van a empezar a salir ahí van a ser una guagua de los dos, pues va a ser una guagua de tanto de Sergio como de Cristian. Además, van a haber cosas ahí creativas de ambos, se nota que ahí hay una dinámica creativa muy buena y eso se ve reflejado en la obra. Bueno, ya hasta el cierre le tenemos aquí vamos a cerrar con broche de oro con una canción que nos va a presentar Sergio. ¿De qué se trata la canción, Sergio? Bueno, este es un cover que junto a un amigo hicimos cuando estábamos en la universidad, con mi amigo Pato Standier, al que le mando un saludo. Un saludo, Pato, donde quiera que estés. Hicimos una versión Electroclash de el inmortal tema Mr. Roboto de The Styx. Ya, buenísimo. Y lo fusionamos con diálogos de la película de los Transformers, y el tema se llama Fight Super Robot Life. Ya, buenísimo. Vamos a ir con ese tema, que lo disfruten. Y del 2005. Del 2005, ya, mira, hace calete tiempo igual. Así sí, viejito, pero bueno, oldie, es un oldie ya. Oldie, pero bueno, así que... Corto pelo. No, déjalo ahí nomás. Quedamos re bien, pues Sergio. Bueno, esa despedida. Es la mala influencia de Cristian. Eso. Saliste tú al ruido, Cristian, ¿viste? Así que nos vamos con esa canción y nos Gracias, Francisco. Gracias. Eso. No, gracias. Como les he dicho siempre, somos todos parte de la familia Mitómano, y ahí eventualmente van a estar invitados a uno que otro capítulo, porque no solamente trabajan en Z ni los nuevos próceres, hay otras cosas ahí que interactúan, Atómica, hay otras sagas que también hay que abordar. Así que les mando un abrazo a los dos y a todos los que nos están escuchando, y vamos con el tema de Sergio. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau. One shall stand, one shall fall.